Buenos días, bienvenidos a este video corto acerca de lo que es el proceso de handshake en el protocolo SSH. Para ver un poquito más claro lo que es el handshake del protocolo, les traigo a colación acá una referencia muy buena del internet que pueden ustedes mismos consultar en esta dirección. Ahí la tienen, mnin.org/red/2006 raya de subrayar sshcrypto.html. Pueden entonces, si quieren, leer esta referencia completa para que se den cuenta cómo es el procedimiento de intercambio completo. Como pueden ver, él comienza acá al principio con un intercambio a 3 vías de lo que es el protocolo TCP, es decir, esta primera parte es estándar de inicio para todos los protocolos. El cliente envía al servidor un paquete con el flag de sincronismo prendido, indicando pues que quiere iniciar conexión y sincronizar números de secuencia. El servidor reconoce este número de secuencia o este inicio de transmisión que hace el cliente, y a la vez le manda su propia solicitud de sincronización. Una vez que el cliente la recibe, contesta con un reconocimiento, una ACK, y en ese momento la conexión TCP queda abierta. Eso entonces es lo que se conoce como saludo a 3 vías de TCP, y ustedes lo van a ver absolutamente en todos los protocolos que empleen TCP. Es decir, si ustedes cogen una conexión que emplee HTTP o una que utilice FTP, lo mismo, siempre van a encontrar, si la conexión se abre con TCP, primero que todo el saludo a 3 vías, y lo veremos una vez examinemos la captura. Lo siguiente que pasa por el canal es un intercambio de versiones, es decir, el servidor le anuncia en texto plano al cliente qué tipo de servidor Secure Shell está corriendo él, y el cliente a la vez también anuncia la versión. Acá pues esto es importante porque si no hay coincidencia de versiones, digamos el servidor trabaja con protocolo versión 2 y el cliente trabaja solamente con protocolo versión 1, en este momento se cortaría por completo la conexión. Muy bien, lo que viene después, acá pues va a aparecer en un orden ligeramente distinto en la captura, pero pues vale la pena que lo miremos. Lo primero que se hace en este caso es negociar qué tipos de algoritmos de encripción de datos, de intercambio de claves, de verificación de contenido y de compresión se van a emplear en la conexión. Eso entonces se viene o se negocia en un par de mensajes. Aquí aparece primero el servidor solicitando los datos y el cliente devolviéndolos. En nuestra captura va a ocurrir al revés, es decir, vamos a tener al cliente iniciando el diálogo de negociación y el servidor responde. Muy bien. Luego entonces viene un par de mensajes acá. El cliente envía un mensaje indicando pues el inicio de del intercambio de claves Diffie-Hellman que se va a utilizar pues para el algoritmo definitivo de cifrado. El servidor contesta dando algunos datos de configuración del algoritmo Diffie-Hellman. Vamos a ver que por acá también de pronto aparecen el P y el G que ya habíamos visto en clases pasadas. Finalmente, por acá entonces el cliente manda, recordemos del algoritmo Diffie-Hellman, su TA a la SB módulo P, que en este caso él llama E, y por acá el servidor contesta con su TB a la SA módulo P, que viene siendo o se viene conociendo como F. Es decir, acá se hace el intercambio de Diffie-Hellman correcto o completo, y en ese momento ya el cliente contesta con un mensaje que se llama new keys,
que indica el final de la negociación y por lo tanto el inicio de la conversación cifrada. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se ve esto en la realidad. Este es el archivo de captura SSS Handshake que ustedes ya tienen en su material de estudio. Si ustedes hicieron la captura por su cuenta, deben haber obtenido algo parecido. Fijémonos entonces cómo arranca. Tenemos los 3 primeros paquetes acá. Si nosotros nos acercamos acá, se darán cuenta que esos 3 primeros paquetes, el primero tiene un flag de SYN, el segundo SYN ACK y el tercero ACK. Entonces, conclusión, este es el saludo a 3 vías. Fijémonos en este caso, quien inicia la conexión es el equipo cliente, el 192.168.130.61, y va dirigido a un servidor que es el 192.168.130.106. Esto nos va a servir pues para distinguir luego las comunicaciones como tal. Miremos acá. Lo primero que hace entonces el servidor es identificarse. Fíjense, dice Server Protocol. Si examinamos por acá abajo en el contenido del protocolo, en la ventana, fíjense que en efecto él nos dice SSH Protocol, protocolo SSH versión 2.0, y aparte de eso nos da detalles del sistema operativo en el cual estamos corriendo. Muy bien. Luego vemos un paquete cortico acá, 66 bytes, es sencillamente el cliente reconociendo ese paquete del servidor. Lo siguiente que va es la identificación del cliente. En este caso el cliente dice, vea, yo soy un equipo que está corriendo SSH versión 2.0, OpenSSH 5.2. Acá no tenemos cadena de determinación de lo que es el sistema operativo. Quizá el sistema operativo del transmisor o del cliente en este caso lo oculta por razones de seguridad. En el siguiente paquete el servidor reconoce ese paquetico, es decir, tenemos un paquete con flag de ACK sencillamente. Luego el cliente dice, bueno, comencemos el intercambio de claves. Si ustedes se fijan acá en la parte de abajo, podrán ver que es un paquete bastante grandecito, donde entre otras cosas vamos a ver qué hay. Nos dice por este lado, vean. Vamos a iniciar el mensaje y me dice pues en este caso, vea, estos algoritmos que aparecen como KEX traducen como Key Exchange. Entonces fijémonos, en este caso nos dice tenemos Diffie-Hellman Group Exchange con SHA-256, Diffie-Hellman Group Exchange con SHA-1, Diffie-Hellman Group 14, bueno, una serie de algoritmos que sirven para intercambio de claves como tal. Luego, ¿qué va? Por acá tenemos, dice algoritmos de encripción de cliente a servidor. Fíjense que aparecen el algoritmo y la modalidad como tal. Nos dice AES 128 bits modalidad counter, AES 192 modalidad counter, AES 256 modalidad counter, así sucesivamente. Se permite negociar un algoritmo distinto del servidor al cliente. Entonces fíjense, ahí también aparece toda la lista de algoritmos de servidor a cliente. ¿Qué más? Tenemos los algoritmos MAC. Recuerden que MAC quiere decir Message Authentication Code. Es decir, aquí vienen todos los algoritmos que nos van a servir para comprobar la integridad de cada paquete. Entonces fíjense que hay algoritmos como HMAC basado en MD5, HMAC basado en SHA-1 y así pues una serie de algoritmos que podemos ver acá. Y finalmente está los algoritmos de compresión.
SSH, para ser más eficiente y por otro lado pues para confundir todavía más el contenido de los paquetes, tiene la opción de comprimir el contenido. Fíjense que en este caso podemos utilizar el algoritmo zlib. Muy bien, el servidor contesta con una CK, muy bien, y luego contesta con los tipos de algoritmos que él soporta. También fíjense que acá abajo, si nos fijamos en la lista, también están todos esos. Ya con esto, ellos se ponen de acuerdo. Dice, vean, vamos a utilizar encripción con algoritmo AES de 128 bits, modalidad counter. Vamos a utilizar HMAC MD5 como algoritmo de autenticación y no vamos a utilizar compresión. Entonces ya con eso hemos llegado al primer paso de la negociación. El cliente contesta con ACK. Muy decente. Luego el cliente dice, luego, comencemos entonces el intercambio de Diffie-Hellman. Entonces, el que dice, pues en este caso, vea, estos son el tamaño mínimo y el tamaño máximo en bits de los primos, de los números primos que se pueden utilizar en el algoritmo de intercambio. Muy bien. El servidor responde. ¿Cómo responde? Responde por acá, fíjense, responde con el P y el G, que dijimos que eran los parámetros iniciales, recuerden la clase de Diffie-Hellman, con los cuales se hace o se comienza el intercambio. Ellos entonces se ponen de acuerdo el P y el G, fíjense que van en texto claro, no tienen pues absolutamente ningún problema. Muy bien, bajemos un poquito más acá. Entonces nuestro cliente hace ACK. Bueno, en este siguiente paquete tenemos ya el primer intercambio de Diffie-Hellman. Fíjense que una vez ellos conocen el P y el G, ellos generan dos números aleatorios, les hacen las operaciones que ya conocemos, pues recuerden entonces en este caso el material de Diffie-Hellman, y luego se intercambian los resultados. El resultado que computa el cliente se llama E y está presente acá. Listo. Entonces el servidor responde en este caso y dice, acá tiene entonces usted mi dato. El dato del servidor se llama el F, que está por acá. Muy bien. Hecho todo eso, el cliente reconoce y resulta que en este momento cliente y servidor ya tienen todos los datos necesarios para tener la misma clave de cifrado de información. Entonces el cliente le dice new keys, aquí está, nuevas llaves, y en ese momento o a partir de ese momento, si ya se fijan acá, todo el resto del contenido de la conversación es cifrado. Todos están encrypted response packet, es decir, a partir de ahí ya toda la conversación es cifrada. Entonces, ahí pueden ver ustedes en la práctica todos los conceptos que vimos en la clase de algoritmos de cifrado cuando estudiamos pues la parte de Diffie-Hellman. Bueno, espero que con esto hayan podido ustedes clarificar dudas o inquietudes que tengan con respecto al handshake que emplea el protocolo SSH. Muchas gracias y hasta la próxima.